Para una profesional del turismo como Inés es toda una oportunidad vivir y trabajar en Londres. Aquí lleva casi 5 años y nos cita en uno de los lugares más locos de la ciudad. Inés, ¿dónde estás? Estoy aquí. Hola. No puedo llegar. Oye, mucho gusto conocerte. Igualmente. Oye, y vaya sitio chulo que nos has citado. ¡Qué ambientazo! ¿Dónde estamos? Estamos ahora mismo en el norte de Londres, en el famoso barrio de Camden. Es conocido por ser uno de los barrios más alternativos de la ciudad. Este barrio es importante por todo el movimiento musical que ha generado desde los años 70 y sobre todo por el movimiento de tribus urbanas que se pueden encontrar aquí. Os iréis dando cuenta de que vamos a pasar alrededor de gente con looks bastante estrafalarios, que nos van a llamar la atención, muy alternativos, como por ejemplo... Aquí tenemos un buen ejemplo. Hello guys. Just turn around for us. Daros la vuelta, por favor. Your names? My name is Abia. I'm Brad. So we're from South Africa, called a brand called Aimee. Son diseñadores de moda. We visit in London. We're here for Fashion Week, so we're coming to check out the latest trends that are on the runway. Look at your tail, please. This one or this one? So, give us some recommendations. Be trendy. Dress what you feel like wearing, and it's time to be brave. It's time to be bold and just be you. Thank you guys. Muchas gracias. Have a nice time. Thank you. Thank you so much. A la Oneses, a la Umuyo. Something like that. Una de las cosas que llaman más la atención de esta parte del mercado de Camden es precisamente la arquitectura de sus fachadas, como podéis observar, que llaman mucho la atención por los detalles que han puesto que nos indican un poco de qué se trata el negocio que hay debajo. ¿Que te quieres hacer un piercing? Pues aquí tienes los mega piercings. Mira. Un restaurante chino, pues aquí tenemos un dragón chino. Y es verdad que se ven tiendas de todo un poco, ¿eh? Mirad lo que nos acabamos de encontrar. Qué mejor que llevaros a casa un rollo de papel higiénico con la cara de Donald Trump. ¿Y a qué te dedicas aquí en Londres, Ahora Inés? mismo, bueno, yo estudié turismo en la Universidad de Zaragoza y estoy trabajando en un tour operador que lleva mercado español y latinoamericano, y la verdad es que encantada con esta ciudad, me tiene enamorada. Muy diferente cuando llegaste aquí de Zaragoza, cuéntanos. Sí, el contraste la verdad es que es bastante fuerte, aunque siempre me recuerda un poco porque el río Támesis me recuerda un poco al Ebro, entonces como vivo cerca del río, pues siempre tengo ahí una pequeña Tiene su conexión. aquel, ¿no? Sí. Como podéis ver aquí detrás, es la parte más antigua del mercado de Camden, que antiguamente eran los establos de los caballos de la ciudad, pero nos podemos ir de aquí sin despedirnos de su estrella internacional más famosa. ¡Anda! ¡Amy Winehouse! Ella era del norte de Londres, concretamente de este barrio, del barrio de Camden. De hecho, en muchos clubs de aquí alrededor todavía puedes escuchar jazz y soul con muchas de sus canciones y impresionante. A ver, vamos a preguntar por aquí a ver si hay fans. You guys are fans of Amy Winehouse? Es que no sabemos ninguna canción. Ay, por favor, pero si sois españoles también. Somos españoles. ¿De dónde sois? De Andalucía. ¿De dónde? De Cádiz. Oye, por favor, venga, un rehab con acento andaluz o algo. Te quiero un montón, ton. A ver, el Te quiero un coro. montón, ton. Más o menos, más o menos. Un aplauso. Es que no me hace la canción, ya me tengo un poquito más inspirado que yo para que la letra, ¿vale? Pues ahora os voy a llevar al metro de Londres, que es el más antiguo del mundo, así que vamos para allá. No es subterráneo. Bueno, esto es uno de los tipos de metros que podemos encontrar en Londres, en este caso se llama Overground, que como su nombre indica en inglés es que va por encima de la tierra. Estas líneas de metro son inmensas, ¿no? Sí, pues la verdad es que tienen alrededor de 408 kilómetros, está muy bien conectada, lo que pasa que sí que es cierto que en las horas puntas se crean unos atascos, unos retrasos, que verdaderamente es un caos de ciudad. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo? ¿Cómo soléis pagar el metro? Aparte de que va por zonas, las zonas 1 y 2, por así decirlo, son las más transitadas y el bono cuesta unos 34 libras, que equivaldrían a unos 40 euros, una cosa así, la semana. Es carete, ¿eh? Es muy caro. Inés, veo verde, veo un lago precioso. ¿Dónde nos has traído? Pues nos encontramos ahora mismo en Hyde Park, el parque más grande de Londres, con más de 140 hectáreas. Hemos tenido muchísima suerte porque está
saliendo el sol. Que esto no es muy normal en Londres, No es muy normal, obviamente. Como todos conocéis el típico tópico de Londres, las nubes y la lluvia, pero aquí rayo de sol que se posa sobre la ciudad, todo el mundo saca sus toallas, se viene a pasar el día a los parques. Y bueno, aquí nos encontramos en uno de los lagos del parque, que como podéis ver está lleno de cisnes. Os voy a contar una curiosidad, todos ellos son propiedad de la reina de Inglaterra. Esto comenzó con una pequeña anécdota del siglo XVI, ya que la carne de cisne era un manjar bastante cotizado y por ello se prohibió el cazar a los cisnes. Y hablando de la reina Isabel, estamos aquí a un par de manzanas de su gran mansión aquí en Londres, así que si os parece podemos ir a hacerle una visita. Bueno, pues nos encontramos enfrente de Buckingham Palace. Estamos rodeados de cientos y cientos de personas porque se está celebrando ahora mismo el famoso cambio de guardia, que es un reclamo turístico bastante importante en la ciudad. Es la Guardia Real. El traje más típico es el sombrero, que está hecho de piel de oso. Esto es una tradición que se iba haciendo durante siglos y siglos y parece mentira, pero sigue siendo el foco de atención del turista que viene a visitar la ciudad de Londres. Pero esto es un espectáculo con charanga y todo. Bueno, y vemos ahí al fondo la fachada de este pedazo palacio de Buckingham, igualito que tu casa o la mía, Inés. Exactamente, ahí estamos. Uno de los palacios más famosos del mundo, obviamente. No se sabe realmente el número de habitaciones que tiene, pero sí sabemos que hay más de 400 personas trabajando para esta mujer, para la reina de Inglaterra. El asta de la bandera, que está ondeando ahora mismo, es la Union Flag, que es la bandera de Gran Bretaña, famosa por todos. ¿Sí? Eso nos viene a decir que la reina hoy no está en casa. Por tanto, no. O sea, que cuando veamos... El té de las 5 parece ser que no nos lo vamos a tomar con ella hoy. Lo heredó con 18 años y lo primero que hizo Victoria como reina fue casarse. Sorprendentemente nos acabamos de encontrar con una de mis mejores amigas, también aragonesa, así que nos vamos a quedar aquí a este ladito para sorprenderla. ¿Alguien de Aragón? Que no sabía que estabas aquí, vamos a hacer Ya te he dicho que yo trabajaba. No te molestamos, que te hemos sacado del tour, ¿no? Estaba trabajando, me habéis pillado trabajando. Oye, encantada de conocerte. ¿Otra Igualmente. aragonesa? Otra aragonesa, zaragozana. ¿Cómo te llamas? Mañica, María. María, y de Zaragoza también. De Zaragoza, sí. Sí, en Zaragoza vivimos al lado de la una y la otra también. Bueno, te hemos visto además dar datos muy interesantes aquí en el Free Tour. No sé si nos puedes compartir algo ahí de la reina, que te he visto muy puesta yo en la biografía. Pues la reinante más longeva de Inglaterra, 67 años ahora que está en el trono y en fin bate récords esta señora. Hay mucho especulado alrededor de su sucesión, pero ahí sigue y ahí seguirá. Y sobre ti, María, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Londres? Pues llevo aquí casi 4 años. Y claro, vine para una temporada y dije, pues nada, aquí me quedo. Me quedé con mi novio, que es de Huesca. ¿Ah, sí? Y sí, nos vinimos los dos y nada, pues aquí, de aquí no nos movemos de momento. ¿Te trata bien la ciudad? Sí. Hombre, y días como hoy mucho mejor. Pues les dejamos seguir con el tour. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y que vaya muy bien. Que vaya bien. ¿Dónde estamos, Inés? Pues nos hemos venido ahora mismo hacia la zona del noroeste de Londres. Estamos en el barrio de Stratford. Quizás os suene un poquito porque esta fue la zona donde se celebraron los Juegos Olímpicos del año 2012. Se está convirtiendo en una nueva zona de ocio y una nueva zona comercial. Podríamos asimilarlo un poquito con el Actur de Zaragoza, ¿no? Que tras la expo que tuvimos en el 2008, pues todo eso se ha convertido en una zona importante de la ciudad. Eso debió ser un boom aquí en Londres. Sí, de hecho llegaron unos 700.000 turistas y esto generó que, obviamente, por ejemplo, en el metro donde estábamos antes, si de normal hay alrededor de 3 millones de personas que cogen diariamente el metro, se llegó hasta 4,5 millones de personas cogiendo el metro en un día. O sea que se batió el récord. Se batió un récord. De hecho, está en el top 5 de las ciudades más visitadas del mundo. Tú que eres de la rama del turismo, ahora con el Brexit, ¿qué va a pasar? Pues ahí estamos, un poco en esta situación de incertidumbre, que nadie sabe muy bien lo que va a pasar y que sí que se está notando un poquito como que ahora hay mucho más turismo de lo normal. Quizás la gente como que quiere venir ahora antes de que esto ocurra porque les da miedo lo que pueda pasar, entonces quizás después del Brexit no venga tanta gente. Pues nos encontramos
encontramos en el centro de Londres, cerca de la estación de Waterloo, conocida por todos por la canción de ABBA. ¿Cómo es? A ver, Inés, pero nos has metido en un callejón un poco oscuro. No os preocupéis porque ahora mismo nos encontramos en una de las zonas más cotizadas hoy en día. Esto es el callejón de Banksy. Como podéis ver alrededor nuestro hay un montón de arte callejero y ahora mismo, aparte de esto, me gustaría presentaros a una persona muy especial para mí aquí en Londres, a mi novio Federico. Hola, Federico. Bueno, encantada. Encantado. Federico, ¿de dónde? Italia. Pues nos conocimos en el año 2017, por casualidad y cosas del destino, en una clase de salsa. ¿Podemos revivirlo? Como gozo en el Big Bang, siempre cruzo por la torre. ¡Canta, por favor! Precioso, pero a ver, os voy a dar un aplauso y todo. Gracias. A ver, bravo. Federico, ¿y tú qué haces en Londres? A ver, ¿tú eres grafitero también o a qué te dedicas? I'm a football coach. ¿Conocerás el Real Zaragoza? ¿Sí? ¿Has estado allí 2 veces? ¿Qué te gustó de Zaragoza? People, friendly, food. La comida, obviamente. Things I really love it was la tortilla de patata. Que Zaragoza bien, ¿no, Inés? Yo creo que un 10, sí. Just let it be, and God save the Queen, que es Londres sin ti. Aparte de Federico, os quería presentar a alguien muy importante para mí también. ¿A quién? A mi hermana María. Hola, hermana. ¿Qué tal? Y a Clara, una amiga. Hola. ¿Qué tal? Hola, María y Clara. Bueno, María entiendo que de Zaragoza. ¿Y Clara? Yo soy de Córdoba, andaluza. ¿A qué os dedicáis? Somos matronas, bueno, estamos de hecho acabando el posgrado ahora en la universidad, aquí en Londres, y trabajamos en el hospital. Habíamos pensado en traeros a este bar. Es como uno de los locales de moda de la zona donde estamos y estrafalario de donde los haya. Así que si os apetece, podemos entrar a verlo. Pues el bar molaba, ¿eh? La verdad que la decoración extravagante se ve por aquí. Bueno, ahí en la entrada hay como unas manos gigantes. Y Una casa en un árbol, una habitación llena de disfraces y de marionetas. Sí, es diferente. Oye, el bar maravilloso, pero la estampa que tenéis aquí, sobre todo aquí, perdonadme, pero las embajadoras de Aragón en Londres, maravilloso. Yo no sé si queréis lanzar un mensaje a la familia, ya que estáis aquí las 2 hermanicas. Pues mandamos un saludo a nuestra familia y a nuestros amigos de Zaragoza y que os esperamos en Londres, por supuesto. Os dejamos aquí disfrutar de la noche londinense. Muchas gracias por todo, chicas. Gracias a vosotros.